Cao a fondo. Bien, la idea de que las pequeñas y medianas empresas en Cuba, las famosas MIPYME, son realmente independientes del aparato estatal cubano, está siendo desmentida por el testimonio de quienes conocen el mecanismo por dentro. Una minuciosa investigación de ADN Cuba sobre el tema ha revelado un sinfín de detalles poco conocidos de esta nueva fachada del aparato de inteligencia castrista. No quiere decir que todos los cuentapropistas formen parte del juego, pero sí evidencia que sobrevivir fuera de él es prácticamente imposible. La investigación arroja a su vez muchas dudas sobre la estrategia del Departamento de Estado norteamericano ante unas evidencias que se empeñan en ignorar. Así que vamos a analizarlo en la noche de hoy. Bienvenidos a Fondo. Muy bien, tenemos con nosotros a la autora de la investigación del largo artículo de ADN Cuba, que es Hele Martínez, la directora de esa publicación. Gracias por la invitación. No, gracias a ti por venir. A Norge Rodríguez, director de Yucabay, que fue el que me hizo llegar pues todo el artículo lleno de revelaciones. Muchas gracias por estar con nosotros. Y además que tú has advertido sobre ese tema reiteradas veces aquí en el programa y también en tu medio, ¿no? A ver, ¿por dónde empezar? Porque hay mucho tema, ¿no? Primero, la página de ADN Cuba, el largo artículo donde lo que me llama la atención es que partes de un testimonio, el de uno de estos dos jóvenes que se encuentra ahora mismo pues en esa travesía en la frontera sur con México. Para tratar de entrar aquí. Y que era ni siquiera un dueño, sino un empleado de una MIPYME, ¿no? Cuéntame. Exactamente. Entrevisté a dos personas, a Álvaro Hernández y a su pareja Beto Góngora. Ambos se encuentran en la frontera pidiendo refugio político, tratando de entrar a los Estados Unidos. Y ambos trabajaban en esta MIPYME que se llama Mad Woman. Ese es como el nombre comercial. Realmente la MIPYME está registrada legalmente bajo el nombre de MD Creativa. Y uno de ellos, Álvaro, era el que manejaba las redes sociales de esta empresa y su pareja, Beto, que vemos aquí con la camiseta amarilla, era uno de los diseñadores de esta compañía. Esa noticia de que lo primero que sale a la luz pública son los testimonios de Álvaro, que dice en enero, cuenta en sus redes sociales y se publican en muchos medios independientes, que fue despedido de esta MIPYME de Mad Woman porque él publica en la plataforma X en septiembre del año pasado un post que decía abajo la dictadura. Una publicación, Cao, que solo obtuvo 2 likes. Y al otro día ya lo estaba llamando una de las fundadoras de la MIPYME, Disley Alfonso, y la persona encargada de recursos humanos, de apellido Trujillo, creo que el primer nombre era Laura, y lo despiden. Y le dicen, además, no es como que le dan otra justificación, lo despiden diciéndole que la razón era la publicación que él había hecho, que ellos no podían permitir en su empresa personas con ese tipo de opiniones porque lo podía crear problemas con los clientes que ellos tenían. Y mencionan a 2 clientes, uno la cervecería Parranda, que es una empresa estatal, y la otra una compañía que hasta el momento siempre se ha visto como una compañía privada, que además está registrada aquí en Delaware, tiene oficinas en Coral Gables, que se llama Mandado, que se ha hablado mucho en los medios porque empezaron durante la pandemia con el tema de enviar a domicilio, de hacer... Enviar mandados. Exactamente, mandados. Entonces, y ha sido uno de los primeros clientes de esta entidad. Otra de las razones que le dan, le dicen, es que además nos va a afectar la mudanza que tenemos ahora, porque ellas se estaban pasando, las dueñas de esta MIPYME, para unas oficinas nada más y nada menos que son propiedad de Cimex, de la inmobiliaria Cimex, entidad que está sancionada bajo OFAC, que está en la lista de OFAC. ¿Y qué es el Ministerio del Interior? Exactamente, y que pertenece al conglomerado militar de Gaesa, y estas oficinas son un edificio que se llama Residencias Miramar, ahí en La Habana. Además, le dicen ya en esta larga conversación que él dice que casi no habló, que fueron ellas, le dice además, sí, ok, eso es el testimonio que él da, estamos registrados como una MIPYME, pero somos del gobierno. Y entonces esto sale en enero a la luz pública y realmente por Norges es que él me alerta y me dice, oye, aquí pasa algo porque hay un documento de la empresa donde entre los clientes ponen al Departamento de Estado, a la Embajada de Estados Unidos.
Entonces ahí yo contacto a los muchachos y le hago esta entrevista donde descubrimos, y ahí esto está documentado, yo le escribí además al Departamento de Estado, está en el artículo la respuesta que me dieron, que se demoraron, por cierto, una semana para darme esa escueta respuesta, y está documentado que esta empresa además es contratista del Departamento de Estado, de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, le ha hecho la propaganda de muchos eventos de los cuales hemos venido a hablar aquí. ¿Recuerdas cuando vinimos a criticar, porque hicimos Norges y yo una publicación en el Washington Times sobre el Black History Month que estaba promocionando la embajada junto con el Ministerio de Cultura y entidades represoras del régimen? Bueno, ellos contrataban esta empresa, por ejemplo, para esa propaganda, para hacer ciertos videos como educativos sobre la migración ilegal. Y Esto lo vamos a ver después. Exacto. Entonces ese es un poco el resumen, ¿no?, de lo que ha pasado. Y lo que más ha impactado es que esto viene unas semanas después de esa conferencia en el Comité de Relaciones Exteriores con María Elvira Salazar, donde Jacobstein, uno de los funcionarios del Departamento de Estado, aseguraba que ellos sabían muy bien si estas MIPYMES eran o no del régimen, porque ellos visitaban sus instalaciones, porque ellos hacían el debido proceso, y que eran entidades vulnerables que no recibían ningún financiamiento. Vamos a ver del precisamente régimen. esa audiencia del Subcomité de Relaciones Exteriores para el Hemisferio Occidental en el que se discutió el tema de las MIPYMES. Adelante. Our embassy staff in Havana regularly engages with entrepreneurs and often visits their place of business, and they hold ongoing conversations with these individuals. So any derogatory information received on an entrepreneur is reviewed carefully. ¿Cómo lo ves? Bueno, esto al final yo creo que lo que demuestra, ¿no?, es, o sea, esa persona llega a ese espacio a hablar bajo juramento, ¿no?, frente a congresistas, a representantes nuestros, ¿no?, de nuestra comunidad, a decir esto. Entonces luego este testimonio como contradice totalmente lo que él está diciendo. Y yo creo que forma parte de, o sea, no es la primera vez que sucede en los últimos meses con el tema de las MIPYMES, que forma parte de una agenda que tiene el Departamento de Estado, que tiene el gobierno de Estados Unidos, de supuestamente ayudar a los emprendedores. Entonces lo están haciendo a toda costa, y al final lo que está sucediendo es que el régimen le está creando los emprendedores. ¿Ustedes quieren apoyar el emprendimiento en Cuba? Ok, nosotros, que somos un gobierno totalitario, y entonces eso hay que tenerlo en cuenta. O sea, no puedes pretender que vas a apoyar emprendimientos o empresas privadas en un país donde no hay separación de poder, donde hay un gobierno totalitario que controla cada aspecto de la sociedad. Entonces, ¿qué le han hecho? Bueno, le han creado estas MIPYMES que no son privadas, nada, o sea, son del mismo gobierno. Y en este caso es muy grave, porque fíjate que ya no es el cuentapropista de la esquina que tiene un restaurante y que a lo mejor la embajada va y comen ahí y tiene un almuerzo. Yo cuando estaba en Cuba muchas veces que me reunía con diplomáticos de la embajada de Estados Unidos, lo hacíamos en restaurantes que probablemente eran de alguien de régimen, ¿no? Pero ya esto es más grave. Lleno de cámaras. Sí, estamos hablando ahora de alguien que tiene un contrato directamente con la embajada, y lo tiene supuestamente porque son privados, ¿no? Y entonces, ¿de qué estamos hablando? No, pero el propio, esa sospecha, ¿no?, tuya tiene que ver con lo que el propio Díaz-Canel reconoce, que hay MIPYMES estatales, ¿no? MIPYMES es... en Argentina se llaman pymes, sencillamente, empresas, pequeñas empresas y medianas empresas, y aquí lo de mí, me imagino que sí, es micro, pequeñas y medianas empresas. De 3 a 10, más, ¿no?, empleados. más chiquita que pequeña. Indica que los que sean contrarrevolucionarios no pueden ser empresarios, porque el testimonio de ustedes es importante, porque ya no se trata de que no puede ser dueño de una MIPYME, no puede ser ni siquiera empleado, sobre todo si es una importante, no la que vende duro frío en la esquina. Veamos a Díaz-Canel, lo dice clarito. Pero hay MIPYMES privadas y hay MIPYMES estatales. Y yo digo, ¿quiénes están en las MIPYMES? Son enemigos de Cuba. No son cubanas y cubanos, no son personas formadas en nuestra revolución. Son contrarrevolucionarios. Podemos decir que son contrarrevolucionarios. Están en contra de la revolución, quieren derrumbar a la revolución. No confundamos. ¿Quién quiere que ese sector se convierta en un sector de fractura con la revolución? El enemigo, los yanquis. Entonces te das cuenta, ¿no?, que hay una intención de controlar ese sector y de presentar, o sea, los que tienen la mayor exposición pública son precisamente de las que ellos tienen control. Aquí hay un elemento importante del artículo que publicó ADN, y es un documento de la empresa
que estos chicos firmaron y que decía precisamente que no se podía hacer ninguna crítica a las políticas del país. O sea, estamos hablando de una empresa supuestamente privada que tiene documentos similares a los que tiene el Instituto Superior de Arte, donde me expulsaron a mí y han expulsado a muchas personas, o cualquier empresa estatal como ETEXA. Entonces, es una empresa realmente privada. O sea, para tú trabajar ahí tienes que firmar un compromiso de no criticar las políticas. De no criticar al ni siquiera gobierno. las económicas. No, ni ninguna política en general del país. así, las políticas del país, ese es un documento que nosotros Porque además ellos son el país, ellos son el revisamos. Estado, ellos son Exacto, todo. es el manual del empleado que le dan. Hay algo en la audiencia que yo quiero rescatar y es cuando ese señor Jacobson dice que estas MIPYMES, él le dice a María Elvira, estas MIPYMES son personas que no trabajan que no tienen un espacio en el Estado cubano, que no tienen un espacio en el gobierno, personas vulnerables. Al contrario. Esta historia muestra que eso no es cierto, porque si no tuvieran un espacio en el gobierno, primero el CIMEX no les rentaría, segundo, sus clientes no fueran estatales. O sea, yo no, como bien tú decías al inicio, no todos los MIPYMES son del Estado. Pero mira, te voy a decir que cada vez que una aparece al lado del Departamento de Estado... Necesitan ser beatificadas por el Estado, ¿no? Exactamente. Y las que están cerca del Departamento de Estado, las que se están, como dice Norges, haciendo muy conocidas, las que vinieron aquí, cuando tú ves el panel TL38, 25MN, te voy a decir una, por ejemplo, que no es una MIPYME, que es lo que ellos le llaman proyectos de desarrollo local. Hace varios años, cuando apenas habían 2.000 MIPYMES registradas, el régimen cubano sacó en la televisión cubana un dato que decía que 860 eran proyectos de desarrollo local que se estaban reconvirtiendo en MIPYME, o sea, se estaban como remercadeando. Estatales que están Esos son encadenamientos entre el Estado y un cuentapropista que ponen. Uno de ellos vino aquí a Miami a esta reunión con el Departamento de Estado, es la señora Joanca Esteves de Finca Costera, que la Embajada Americana nos ha puesto como una emprendedora, lo ha publicado en sus redes. Y Finca Costera, Habanatur dice que es una finca de ellos. Yo tengo documentos de Habanatur del año 2022 promocionando Finca Costera como parte de sus fincas, de 6 fincas ecológicas que tienen. Y esa señora estuvo aquí en un panel y el Departamento de Estado, la Embajada Cubana, la ha promocionado como una persona independiente. También se cree lo que se quiere creer. Yo te hago una pregunta muy simple. ¿Cuántos opositores o disidentes son dueños de MIPYME? ¿Hay alguno? No. Bueno, a la vuelta yo voy a mostrar... A ver, les decía que la Embajada de los Estados Unidos en La Habana tiene una campaña para desestimular las salidas ilegales que se mueve, yo creo que entre la ingenuidad, la bobería y cierta dosis de complicidad. Estamos hablando con Gelet Martínez, autora de esta investigación minuciosa sobre las MIPYMES, con Norges Rodríguez, que también viene siguiendo el tema desde hace mucho tiempo. Vamos a ver, yo lo reedité porque era un poco largo, pero no le cambié la esencia. ¿Por qué yo digo que es entre la ingenuidad, la bobería y la complicidad? Adelante. Roberto está en el programa de reunificación familiar para reunirse con su hermano que ya está en Estados Unidos. Héctor ha estado siguiendo de cerca el proceso y extraña mucho a su hermano. Haría cualquier cosa por tenerlo a su lado. Sabía que la gente había viajado ilegalmente por mar antes. Por un momento vaciló. Con ese dinero podría iniciar su proyecto en una MIPYME con la que ha estado soñando. Las MIPYMES han ido creciendo en Santiago de Cuba, pero Roberto no cambiaría de opinión. La moto de Roberto la acompaña desde que era chiquito. Su padre se la regaló y a lo largo de los años él la ha mantenido. Yosnir, su novio, lo ayudó. Fue con él que quiso montar una MIPYME de reparación de autos y motos. Ahora, Yosnir tendrá que cumplir este sueño por su cuenta. Roberto está muy nervioso, ya que no sabe nadar, pero cree que la distancia es pequeña y llegará sano y salvo. Esta mañana, la Guardia Costera del sureste de Estados Unidos encontró una balsa volcada cerca de los Cayos de la Florida. Los rescatistas lograron salvar la vida de algunos de los pasajeros que fueron encontrados nadando o apoyados en sus pertenencias. Otros siguen desaparecidos. A ver, la conclusión es, si se hubiera quedado con la MIPYME, no hubiera ido mejor, ¿no? Sí, no, pero... son la MIPYME como una alternativa de una vida digna. Como si Cuba fuera Costa Rica. Como si Cuba fuera Costa Rica, y el problema es que los cubanos no se habían dado cuenta que podían ser cuentapropistas, no se habían dado cuenta que podían salir adelante en Cuba, ¿no?
Es que no se puede. Estoy segura que Yosmir, probablemente la MIPYME se la quitaron y se la cerraron en el momento. Yosmir, ese personaje fantasioso del Departamento de Estado, se la quitaron en el momento que dijo eso, abajo la dictadura, como le pasó a y es muy Álvaro. interesante, ¿no?, que esta historia desmonta totalmente ese video. O sea, es una pareja gay, además. Igual que igual ellos. que estos chicos, ¿no?, que es una pareja gay que trabajaba en una MIPYME en la que supuestamente te va a garantizar que tú no te vas a ir, y ahora están los chicos esperando la cita para CBP One en México. ¿Qué va a pasar con ellos? Porque puede que le digan que no califican. Y es una situación muy delicada, además, porque también se están exponiendo una deportación en México, que sabes que pasa mucho, que deportan para Cuba. Yo espero realmente que el mismo comité que hizo esta audiencia, Exacto. que nuestros congresistas se sensibilicen por este caso y escriban al Departamento de Estado. O sea, yo creo que el Departamento de Estado debe mirar con la mano en el corazón a la situación de estos muchachos y darle también protección, porque debería ser del interés de esta administración saber si el régimen cubano y esta MIPYME realmente han entrado en un complot para defraudar a los Estados Unidos, porque si es real que esta MIPYME es del Estado cubano, como ellas mismas dicen, esto es un complot para mentirle a los Estados Unidos. Pero los Estados Unidos se está dejando mentir, ¿no? Mira, en claro. este otro dibujo animado, desanimando las salidas ilegales del país, también se habla de Cuba como si ahí hubiese una vida posible, ¿no? Miren ustedes. Daniela tenía grandes sueños sobre su carrera como músico. Quería tocar en grandes orquestas y bandas. Pero ahora su principal fuente de ingresos es dar clases particulares para niños pequeños, porque su sueño ha cambiado. Daniela ha estado trabajando casi todos los días ofreciendo clases particulares de violín en los últimos 8 años. A estas alturas ha reunido más que suficiente para comprar una bicicleta o incluso una motocicleta, pero sus sueños no la han dejado tomar esa decisión. Su abuela es todo lo que le queda en el mundo. Cuidarla se ha vuelto más fácil, ya que gana lo suficiente para ambas, pero aún no ha compartido su sueño con su abuela y no sabe si alguna vez lo hará. Es hora de que Daniela tome la decisión después de 8 largos años. Mañana será el día. Todo saldrá según lo planeado. Conoció a alguien que se fue de Cuba pagando un coyote. Ella pensó que sería un contacto de confianza. Fue difícil, pero ella le entregó los ahorros de toda la vida para un boleto a Nicaragua y transporte ilegal a través de las fronteras hasta llegar a los Estados Unidos. Ha pasado una semana y el coyote no ha respondido. A ver, vamos de atrás para adelante. La primera infamia de este dibujo animado, que lo presenta la embajada, ¿no? Total. O sea, está en la página de internet. ¿Te Es una parece que infamia. lo- Señores de la embajada en lo creó Cuba, el ICRT? es infame lo que están haciendo. Les voy a decir por qué. Porque si alguien se le fue con el dinero a este personaje, es un estafador. Pero el coyote en Cuba es el gobierno. Total. Es el gobierno el que te vende el pasaje a través de sus agencias, el que te cobra, a pesar de que saber que tú no vas a regresar, el pasaje de regreso. Te vende ida y vuelta Por sabiendo que tú no aerolíneas vas a regresar. sancionadas, además por OFAC de Venezuela, que lo hicieron mucho, lo tiene que saber el Departamento de Estado y OFAC. Así Y que- la otra infamia moral es, ella tenía el sueño de tocar en grandes orquestas, pero su sueño ha cambiado, ¿no? Sí. O sea, que tienes que conformarte. Es un emprendedor que tiene que conformarse y ahora da clases y además el dinero que ponen de por medio es increíble. Y esos dibujos están hechos dentro de Cuba. Esos Espero que no estén dibujos- hechos no, dentro no, esos que no estén dibujos- hechos en el ICAI, hay- donde hacen los dibujos animados difamatorios de Berta Soler, de Rosa María Payá y de No, se los todos los hace una opositores. MIPYME, te digo más. Uno de estos muchachos le hizo la voz, la traducción al español a unos de estos videos de migración. En el primer video que tú ponías, que no sale en la edición, el muchacho lleva 5 años esperando su visa de reunificación familiar. Eso está pasando muchísimo y los comentarios en la Embajada de Estados Unidos en La Habana son numerosos sobre ese tema. Personas que llevan más de 5 años esperando su reunificación y entonces en contraste a estas dueñas de estas MIPYME que despiden a este muchacho le han dado visa el Departamento de Estado para venir aquí, una de ellas, Disley Alfonso, para venir a un programa además de intercambio del Departamento de Estado, el programa BLP de We Americans, que es un programa del gobierno americano. O no entienden el sistema cómo funciona o les gusta cómo funciona. No, y además, ese caso de que ellas tengan visa, o sea, yo te digo, esto que ha sucedido, yo fui expulsado de una institución en Cuba por lo que yo escribía en redes sociales. Y las personas que estuvieron involucradas en mi expulsión están en una lista de represores. Ellas deberían estar en una lista de represoras. Bueno, esas represoras vinieron con visa del Departamento de Estado, mientras los reprimidos están en la frontera sur de México en situación de vulnerabilidad. Entonces,
¿qué está pasando, no? ¿Qué está haciendo el Departamento de Estado realmente? Esperando visas humanitarias desesperados a los Exacto. presos políticos, de personas que han salido en esa situación. ¿Cómo puede ser que esos casos, entonces, no hay personal para esos casos, pero sí para estos supuestos programas de liderazgo que no pudieron hacer ni el debido proceso de saber, espérate, pero liderazgo y estas personas están en una oficina del CIMEX? ¿En qué país se cree el Departamento de Estado que está? Otra cosa que yo quería agregar, que tú mencionabas a Mandao al principio, ¿no? Que era uno de los clientes principales de esta MIPYME. Yo recuerdo que durante la Cumbre de las Américas, la última Cumbre de las Américas, que muchos activistas de Cuba, activistas por los derechos humanos, fueron invitados y que el régimen no lo dejó participar. Estuvo en la cumbre la jefa Marta Deus, sí, que es la de esta MIPYME. O sea, el régimen no dejó salir a los activistas por los derechos humanos, pero dejó salir a Marta Deus y a otro dueño de MIPYME que se llama Camilo Condis, que es dueño de una MIPYME que le puso las luces al Capitolio antes y al de Prado. que las MIPYMEs Antes de que, o sea, fueran MIPYMEs. Tan lejano es del gobierno que hizo eso. Bueno, ¿no? pero si hay organismos internacionales a más alto nivel que han admitido a la Federación de Mujeres Cubanas, a los CDR como organizaciones no gubernamentales. Los CDR, que su nombre es Comité de Defensa de la Revolución, Comité de Defensa del Gobierno. La Federación de Mujeres Cubanas, fundada y dirigida por la mujer de Raúl Castro. Pero tú sabes que aquí vino la MIPYME que le está llevando los CDRs online, se vino aquí, participó en la reunión en Brickell con el Departamento de Estado y con OFAC. Eso es como poner los brown shirts de los nazis, ¿no? Como que ahora los norteamericanos y los funcionarios del gobierno americano se hubieran reunido con los brown shirts, los camisas carmelitas de los nazis y lo hubieran llevado online, y entonces ahora es así. O sea, una MIPYME que le hizo la página web a los CDR. Estuvo aquí en Miami, donde había un funcionario de OFAC y del Departamento de Estado. A ese nivel. No, pero es un son organismo independientes. totalmente represivo. Pero además, yo insisto permanentemente en un tema. En Cuba hay una ligera apertura, si la quieres tratar como tal, en el área de los servicios. Yo sí insisto en eso. En el área de la producción, y los que fuimos, nos maleducamos en las escuelas castristas, nos explicaban que el socialismo y el comunismo eran los medios de producción en manos del Estado. Bien, todos los medios, 100% de producción en Cuba, importante, de la fábrica, cualquier cosa, están en manos del Estado, los que quedan, porque ellos mismos la han destruido. Y número dos, una empresa pequeña, micro, mediana en Cuba no es independiente desde el momento en que todo el abasto, todo el transporte, todo el resto de la economía está en manos del Estado, ¿no? Entonces, si tú vas a producir cualquier cosa, dependes por completo del Estado. Es como que te permitan trabajar dentro de la cárcel. Claro. Entonces, creer que un trabajador en una cárcel es un trabajador independiente. Entonces, eso no tiene ningún sentido. Y si no lo ven, pues nada, léanse, vamos a remitirle a un autor norteamericano, léanse a Milton Friedman, ¿no? Aunque sea para saber de qué estamos hablando. Les agradezco, de verdad, tenemos que regresar con mucho más tiempo. Hay que hablar de otro